La noticia que recibió Bolivia en las últimas horas. Nuestro país, en la figura del embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, va a presidir el Comité sobre la Deuda Soberana. Comité sobre la Deuda Soberana. Un tema por demás importante y sí, deberíamos sentirnos orgullosos de llevar esta batuta, pero para entenderlo mejor, empezaremos con los conceptos de qué es la deuda soberana, qué pasa en el país con la deuda soberana, cómo anda el país con la deuda que tienen otros países, por ejemplo. Está con nosotros desde Washington el embajador de Bolivia ante la ONU, don Sacha Llorenti. Embajador, buenas noches y bienvenido a Todo Pulmón. Gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, John. Un privilegio estar en su programa. Dispuesto, por supuesto, a conversar sobre este que es un tema de vital importancia, no solo para los países en desarrollo, sino para todos los estados miembros de Naciones Unidas y sobre todo para el sistema financiero internacional. El presidente, embajador, se refirió a un momento histórico que podría cambiar los rumbos en el tema de la deuda. Claro, y uno dice, ¿por qué esto es tan importante? Presidir un comité, digamos, de esta envergadura en las Naciones Unidas. Explíquenos usted, por favor. El presidente, por supuesto, ha descrito una realidad que es muy objetiva. Si nosotros simplemente recordamos la historia de Bolivia en la década de los años 80 y la de toda Latinoamérica en la gravísima crisis de deuda que se vivió entonces, y vemos lo que está pasando ahora en varios países de África, del Caribe, y lo que está pasando en el sur de Europa, en Grecia y España fundamentalmente, y lo que está viviendo la República Argentina, vemos que uno de los temas centrales del sistema financiero internacional es el de la administración de la deuda soberana. Y hasta la fecha existe un vacío en el derecho internacional para la reestructuración ordenada de la deuda soberana. Y lamentablemente todo está fijado por el mercado. Y cuando decimos por el mercado, decimos fundamentalmente por ciertos actores financieros usureros que no les importa la situación que pueda atravesar un país y que lo único que quieren es lucrar. Entonces, el presidente decía que este es un tema central, por supuesto, porque las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas tomadas el año pasado han empezado un proceso para que Naciones Unidas genere un marco legal de reestructuración de la deuda soberana, algo que no existía antes. Y esto tiene que ver con decenas de miles de millones de dólares de las deudas que están en todo el país, que son parte del sistema financiero. Sí. Embajador, a ver, se lo preguntaré de esta manera para entrar en más entendimiento de lo que usted me acaba de decir. A ver, ¿qué es negociar? ¿Qué es tratar la deuda soberana? En el concepto en el cual lo entendemos es nuevamente renegociar la deuda que tienen los países con los acreedores y decirles, miren, o condónenos la deuda o permítanos pagar a más largo plazo o bájenos los intereses. De eso se trata, negociar o renegociar la deuda soberana. Señor embajador, explíquenos usted, por favor. Sí, consiste en renegociar las condiciones de los pagos de la deuda. Le doy un ejemplo. En los años 70, los centros financieros, hablemos específicamente de Estados Unidos, tenían recursos económicos y dispusieron la posibilidad de prestar a muchos países. Bolivia fue uno de los países que se prestó, se endeudó. Recordemos, durante las dictaduras, durante el gobierno de Banzer Suárez y posteriormente se endeudó. Y luego, por a veces decisiones absolutamente unilaterales, se decide subir el interés a través del cual se tiene que pagar ese tipo de deudas. Entonces los estados que habían previsto recursos para pagarlas ya de repente no contaban con esos recursos porque se habían modificado las condiciones de pago. Otra de las razones puede ser un desastre natural.
que en alguna isla, una isla-estado del Caribe que haya tenido deudas y que haya pasado un huracán y que le impida sostener los mismos ritmos de pago de la deuda. Entonces estos estados lo que hacen es reestructurarla, es decir, por supuesto honrar sus deudas, pero reestructurar cambiando las condiciones del pago de la misma deuda. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con los fondos buitres en la Argentina. Argentina tiene el dinero para pagar la deuda, pero por la decisión de un solo juez, John, de un solo juez, de un estado, en este caso en Estados Unidos, se le impide pagar esa deuda porque un pequeño monto de los acreedores, un pequeño número de los acreedores, decide que no está de acuerdo con los arreglos que se llegó con más del 90% de los acreedores. ¿Qué significa eso? Que un pequeño grupo de fondos buitres, porque son bonos de la deuda recomprados, impiden que un país pueda cumplir con esas obligaciones. Entonces, entiendo que ese es un tema complejo, pero en síntesis, lo que significa para los estados es la posibilidad o no de cumplir con las obligaciones fundamentalmente con sus ciudadanos. Bien. Lo que está pasando en Grecia, y perdón, con esto termino, con este ejemplo termino, John, lo que está pasando en Grecia es que se le está exigiendo al gobierno de Grecia reducir sus gastos en educación, en salud, en asistencia social, etcétera, para cubrir los montos de la deuda que tiene este Estado. Y por supuesto esto tiene una directa relación con la vida cotidiana de las personas. Este no es un tema abstracto del mundo financiero, es un tema que tiene que ver con los bolsillos de las personas. Ahora, embajador, usted decía algo en lo que quiero hacer hincapié, pero se lo voy a poner en este ejemplo. A ver, cuando uno contrae una deuda, y más aún con los países, hay una buena fe en un marco legal, ¿no? Donde dice, ¿me prestas plata? Ah, sí, te presto a tanto. ¿Quieres? Ok, acepto. Firmemos un papel. Entonces hay un documento, hay un estado normativo, jurídico, que se debe respetar cuando se firman papeles. ¿Cómo es posible que alguien con papeles firmados pueda ir a renegociar? Y ahí quisiera que usted ahonde un poquito en este tema de este marco legal que pone la ONU para poderlo hacer. Así es. Miren, hablemos del caso de un ciudadano, ¿sí?, que se presta de un banco en La Paz o en Santa Cruz para construir su casa, ¿sí? Uno tiene un contrato, pero además del contrato tiene las normas del Estado que lo protegen para que obviamente el banco no actúe en términos de usura, ¿sí? Lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en los últimos años, que ha sido, ha coadyuvado a bajar las tasas de interés, a garantizar que algunas cláusulas sean eliminadas de los contratos porque eran absolutamente usureras. Yo recuerdo cuando estaba en derechos humanos las movilizaciones de los pequeños prestatarios por cláusulas realmente dañinas que solo privilegiaban a la banca. ¿Qué hace el Estado? Regula, le pone normas, le pone un marco jurídico a esas relaciones entre la banca y los ciudadanos. En el derecho internacional no existe ese marco jurídico. No hay un marco jurídico legal, multilateral para establecer cuáles son las cosas que no puede hacer el sistema financiero internacional, como por ejemplo el tema de los fondos buitres. Existe ese vacío legal en el derecho internacional. En Bolivia hemos resuelto muy bien ese tema, en la relación del ciudadano con la banca, y lo que falta es resolver ese tema también en el escenario multilateral entre los estados y el sistema financiero. Y ahí, por supuesto, estamos hablando de intereses enormes, de miles y miles de millones de dólares en juego en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace la Organización de Naciones Unidas? Por primera vez, John, por primera vez en la historia, la Asamblea General de Naciones Unidas decide aprobar una resolución para empezar el proceso de la elaboración de un marco legal de reestructuración de la deuda soberana. Antes, nunca la Asamblea había tratado ese tema. ¿Por qué?
porque muchos estados, los poderosos centros financieros, decían, ese no es un tema para la Asamblea General, ese es un tema para el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los grandes centros financieros, estos países, tienen el control del Fondo Monetario Internacional. Y la Asamblea General, en cambio, es el escenario más democrático, con todos sus defectos, pero es el más democrático del sistema multilateral, porque cada estado tiene un voto. Sin importar cuánta plata tenga en el banco, cuánta plata no tenga uno en el banco, cada estado tiene un voto. Y en septiembre del año pasado, gracias al G77, presidido por Bolivia, y al acompañamiento y también al liderazgo, hay que reconocerlo, de la Argentina, es que se aprueba esta resolución que dice, vamos a empezar a discutir este marco. Esa es la primera resolución. Hay otra resolución que se denomina en el derecho internacional de modalidades, que se aprueba en diciembre también a través del G77, que dice, la Asamblea General decide conformar un comité para la elaboración del marco legal de reestructuración de la deuda. Ese comenzó a funcionar hace 2 días y lo primero que hizo el comité fue elegir a su directiva. Y por eso creo que es un motivo de orgullo para todas y todos los bolivianos. La primera decisión fue elegir a Bolivia como presidente de este importantísimo e histórico comité. Es la primera presidencia de ese comité, que también hay que valorar aquello. Ahora, embajador, a ver, ¿cuál sería el objetivo de su presidencia, el objetivo de esta comisión que conforma y va a tratar la deuda soberana, en el marco de que varios países puedan acceder a pagar mejor su deuda? ¿Cuál es el plan, el objetivo? ¿Es adquirir un nuevo crédito para pagar la deuda a intereses más bajos? ¿Es negociar los términos del préstamo? ¿Es pedir que le baje el interés? ¿Es pedir condonación? ¿O es ponerse en la fuerza de los países política e ideológicamente fuerte para decir no tenemos por qué pagar? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta comisión? En primer lugar, el objetivo central es cumplir el mandato de la Asamblea General, que es elaborar una propuesta para el marco legal de reestructuración de la deuda soberana. Es un trabajo complejo porque hay distintas posiciones en el mundo sobre este tema, desde las académicas hasta las políticas, las financieras, etcétera. Entonces, el deber de Bolivia, en este caso, al asumir la presidencia, es liderar el debate intergubernamental. Es decir, nuestra labor es producir acercamientos, generar los encuentros que sean necesarios para empezar a construir ese marco legal. Para ello, la idea es contar con la participación de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, los Estados observadores de Naciones Unidas, también con las instituciones financieras internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las instituciones financieras regionales. En el caso de nuestra región estamos hablando del BID, de la CAF, de Fonplata, para señalar algunos ejemplos. Lo mismo de África, de Asia y de Europa. Trabajar con el sector privado, con el sector académico y con la sociedad civil. Hay muchos premios Nobel de la Paz que han escrito mucho sobre este tema y que están involucrados en este proceso que está ahora liderando Bolivia. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Es muy difícil adelantarnos porque es parte del debate y en nuestra calidad de presidentes de este comité yo cometería un error diciendo esto es lo que vamos a conseguir, esto es lo que no vamos a conseguir. Bien. Pero sí es un debate histórico, inédito en Naciones Unidas y hay que reconocer una cosa muy importante, John, es que nada de esto sería posible, nada del protagonismo que tiene Bolivia ahora sería posible sin el liderazgo tan claro del presidente Evo. El presidente Evo, uno camina por una calle en cualquier ciudad del mundo, uno dice es boliviano y lo primero que le va a decir es Evo Morales. Y gracias a ese liderazgo y a los profundos cambios que está viviendo Bolivia es que se reconoce a nuestro país y por eso ocupa estas responsabilidades. Embajador, bueno, yo le hacía la pregunta anterior, en el marco de la cualidad que tienen los países, la capacidad más bien es el término correcto, de poder pagar o no su deuda, ¿no? Algunos podrán
pagar de a poco, otros no podrán pagar. Tengo entendido que hay incluso países que ya están en la línea de la bancarrota prácticamente. ¿Podría haberlos? Se lo pregunto a usted. Y al final, ¿cuál es el caso de Bolivia? ¿Qué le convendría a Bolivia en esta negociación de esta deuda soberana? Hábleme de esos temas, por favor. Mire, por supuesto, muchos países se han declarado imposibilitados de pagar la deuda durante las últimas décadas. La crisis que ha vivido Latinoamérica ha sido muy grave en los años 80. Yo recuerdo esa famosa frase de Fidel que decía: la deuda no solamente es impagable, sino la deuda es inmoral. ¿Por qué? Porque si es que no hay reglas claras, a algunos sectores usureros del sistema financiero solo les importa ganar dinero. Suben los intereses cuando quieren, cobran como quieren. Incluso, John, obligan a firmar algunas disposiciones en las que las deudas, estos créditos, son considerados como inversiones. Y cuando un Estado está imposibilitado a cumplir con esas condiciones que son usureras, entonces son interpretadas por estos contratos bilaterales como expropiaciones, porque es un abuso realmente muy grande. Entonces, el objetivo es crear un marco legal internacional para que le sirva a todos. Bolivia se va a ver beneficiada con esto, por supuesto, pero todo el mundo. Vean lo que está pasando en Grecia. En Grecia hay una crisis muy, muy grave. Y ahora, si uno abre los periódicos, se puede enterar de cómo la deuda está afectando ese país. Gracias a lo que se ha hecho en Bolivia, Bolivia está muy bien blindada. Bolivia tiene una fortaleza económica y financiera como nunca en su historia, pero tenemos que no solamente pensar en nosotros, sino pensar en todo el mundo para garantizar que existan normas claras y evitar la usura internacional que le hace daño a los países. Por supuesto, todos tenemos que cubrir nuestras deudas. No se trata de perdonar, no se trata de no pagar, pero tiene que haber condiciones justas, condiciones equitativas, y se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, las prioridades de desarrollo de los países. Okay. Entonces, es un tema central, muy complejo, por supuesto, pero reitero, Bolivia está, tal vez sobra decirlo, pero Bolivia está a la altura del desafío que se nos ha encomendado. Entiendo, básicamente es el tema de voy a pagar, no es que me escape de la deuda, pero entendeme, yo también tengo necesidades y como país de educación, de salud, y dame más condiciones, ¿no? Mira cómo estoy, déjame desarrollarme, pero te voy a pagar. Ahora, ¿cuáles son los...? No suban los intereses a tu antojo. O no vendas los bonos de la deuda solamente para que engorden algunos capitales financieros que ganan millones de dólares sin hacer absolutamente nada, solamente comprando a bajo precio los bonos de deuda y luego esperando a negociar para subir el precio. Entonces, es que en contra de la usura, lo decía muy bien el presidente Evo, John. Claro, para que se entienda el tema de los fondos buitre y este tema de los bonos, son unos empresarios que vienen y le dicen a un país: te compro tu deuda, te compro lo que ese país te debe, ¿no? Y así no vas a tener que irle cobrando. Yo te voy a dar lo que te debe ese país, toma. Compran esa deuda y claro, le dicen al país: ahora ya no me debes 100, me debes 200 si quieres cancelar tu deuda, ¿no? ¿Contra qué monstruos hay que luchar, embajador Llorenti? Bueno, primero, yo creo que contra la usura, contra los fondos buitres, contra esos mercaderes que solo les interesan sus bolsillos y no les interesa absolutamente nada más. También hay que luchar contra el hecho de que lo que decide la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que ser respetado por el resto del sistema internacional. Tiene que incorporarse a otras instancias a este gran debate. Y el desafío, por supuesto, es enorme. Estamos hablando de intereses ni siquiera mega millonarios, John, que a lo largo de estas décadas han impedido que la Asamblea General pueda discutir este tema. Y ahora lo ha hecho porque
se han conjuncionado, se han alineado varias fuerzas positivas. En este caso, la presidencia de Bolivia en el G77, la conciencia colectiva que se logró gracias a la cumbre de Santa Cruz, donde si uno revisa la resolución de Santa Cruz, la declaración de Santa Cruz, ahí habla claramente de los fondos buitres y por supuesto también el liderazgo de Argentina. Entonces, estamos viendo cómo, John, por ejemplo, la cumbre de Santa Cruz y esa declaración no es papel mojado. No es solamente una reunión para encontrarse, sonreírse y sacarse una foto. Tiene efectos concretos y materiales, no solamente en estos hechos, sino en la vida cotidiana de las personas. Porque cuando a un Estado le dicen, usted primero tiene que pagar antes de garantizar la educación de sus niños, entonces uno lo siente en carne propia. Y nosotros lo hemos vivido en los años 80, John, cuando nos han recortado todo por las deudas que tuvimos durante las dictaduras. Ahora, embajador, ¿por cuánto tiempo Bolivia va a tener el mandato de esta comisión? La resolución, John, señala claramente que el comité tiene que presentar su propuesta hasta la finalización de este periodo de sesiones, que es en septiembre. Entonces, hasta septiembre vamos a ocupar la presidencia y vamos a entregar el producto de nuestro trabajo. Una cosa muy importante que quiero también señalar es que en la directiva, Bolivia está presidiendo el comité, está como vicepresidente Sri Lanka y está como relator Argelia. Entonces, para que uno entienda también la dimensión internacional del proceso que estamos llevando adelante. Gracias, embajador Sacha Llorenti, desde Washington. Esta noche nos atiende gentilmente para esta necesaria explicación. Desde Nueva York, está en Nueva York, embajador. Así es. En Nueva York. Cerquita, 1 hora y media. Un abrazo, embajador. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, John. Gracias.